como yo nací, no nací. Es un mazal, una buena suerte que estoy aquí en esta Shena. Porque mi padre, ya me lo conté a la clase, mi padre era soldado y mi madre estaba para parir. Como morábamos uno cada lado de la otra, mi nonna estaba pronta a llamar al igual que él, si no está mi padre, a llevarme al hospital en Haifa, en Israel. Bueno, mi madre le llamó a la madre: mamá, Dolores, esto para parir. Aquella se cargó de levantar. Miró la hora, 4 de la mañana, no paren gentes, dúrmete. Mamá, esto tengo parir, no parir, sí parir. Apenas vino mi nonna, levantó la colcha, cobertura, ella dijo, allá olvida al recién nacido que está saliendo, es lo que digo. Ella sí quiso hacerse comadre. En fin, me llevaron al hospital y mi mamá me parió. Como mi nonna no me fiaba de un ojo al otro. Con razón, dijo mi padre, te iba a matar debajo de la colcha. Seguro que no te puede mirar y no te puedes dejar de un ojo al otro. Esto era mi nonna. Cuando tenía 16 años, mi padre tenía 2 motocicletas. 2, no 1, 2. Le demandé permisión para que me dé para tomar lesiones, etc. Dijo, ¿tú? Arriba de motocicleta, no. Tú sos no puede, si puede, me fue de mi madre. Mi madre me dijo, si tu padre no te dio parar, yo te voy a dar parar. No. Me fue de mi nonna. Dice, nonna, dame. ¿De qué tu padre no te dio? Dijo que no va a dar. Si tu padre no te dio, nonna, no, sí que no, que sí que no. En fin, dijo, ¿te va a dar? Ama, no digas que es de mí. Va a topar la vela con tu padre. No digas que es de mí. Bueno, así los lesones. A mañana tengo ¿cómo? Sí, tomarla viernes. Dice, rodeemos el motocicleta a la noche, yo con mi amigo, mi padre no va a ir, partimos entornando. Bueno, no vi de un árbol que estaba, me entré justo en el árbol, vela en la cabeza, lo metimos en motocicleta. A la de mañana mi padre se levantó, apenas vino tornando, corrí, mira que la fitó aquí, ¿qué será? ¿Qué puede ser? Mi madre igual me dijo, puede ser el ladrón, lo tomó. Le dijo mi padre, la pregunta estaba, el ladrón lo tomó, hizo accidente y lo trujo a casa. Bueno está, es tu hijo, le dije. No puede ser, sí puede ser, espera. Si se va a levantar, pregúntale. Yo con alegría grande que me levanté, afitó, mi padre me dijo, ¿qué afitó ayer? Le dije, nada. Abba, nada no. Al Jab, tengo a pasar en las examinaciones. ¿Qué vas a pasar? ¿Y paraste dónde? Para las lesiones. Mira, dije yo, en la clase, unos cuantos chicos demandaron que les ayude en la lesión. ¿Cómo se dice Shurei Bait? ¿Qué? ¿Tú? Ya tienes una página llena en el tefter tuyo. Tú no sabes ni escribir, me dijo. Tú puedes ser tu hermana. ¿Quién te dio paras? Le demandó a mi madre, dijo no. Pues parece tu madre. Es la nonna. Que venga. Mamá, ¿cómo estás? ¿Tú le das paras a él? No. Pishin dijo no. ¿Tú no le das paras a Jacobico que San Beze? No. A la tercera vez se rompió. Dijo, mira, Daniel, la verdad te va a decir. Yo no le di paras. Hay unas cuantas semanas que están pasando que me está viniendo a mancar paras en el portamoné. Me hizo el ladrón ahora. A ti te está viniendo a mancar. ¿Ya sabes cuántas paras tienes del portamoné? Le dijo mi padre, mira, él puede ser todo. Ladrón no es. Yo no le di paras. La que dijo de no. Pasaron 25 años. Ya tenía 2 hijos. Un día mi padre en viernes, en comiendo a la tarde, dijo, mamá, ¿te acuerdas que le dates a Jacobico? Yo no le di nada. Es con esta nonna que me engrandeció. Siempre con él. Tenía el humor y tenía
una memoria fenomenal de cantes. ¿Qué dice, señora? Doctor Shahar. Tenía... No hay muchas en el mundo. El Zahud. Zahud es palabra hebrea. El Zahud de mi nona que sé yo tanto. Mi madre sabe. No como mi nona.